Mientras el gobierno trata de utilizar la guerra para justificar que vivamos en una sociedad cada vez más empobrecida, en la que el futuro para los jóvenes y no tan jóvenes pues es bastante lúgubre, pues todo esto, ¿a qué se debe? Pues a tener principalmente a una mafia. Ahora iremos con Alberto Garín, ese parte de guerra. Porque mientras el mundo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, siempre ha sucedido, pues se generan conflictos que nos afectan, pues la política es así, no solo nos afecta lo que ocurre en nuestras fronteras, sino que también, y mucho, lo que ocurre fuera de ellas, en este mundo globalizado. Todo esto nos ha pillado con una mafia que se dedica ¿a qué? Al trinque. Y todo esto lo sabemos en gran medida, no solo, a un tipo, Víctor de Aldama, que desde que lo metieron en la cárcel dijo, no, yo aquí solo voy a caer mientras todos me dejan tirado. Pues de eso nada. Y entonces se puso a cantar. Y al principio era menuda inventada, este tipo no sabemos quién es, pero bueno, ¿de qué está hablando? Ministros y exministros diciendo yo jamás en mi vida, ¿quién? No. Luego era todo sí. Bueno, pues eso que contaba Víctor de Aldama, entre otras cosas, la financiación ilegal de la PSOE. Hablaba de tener en su poder un sobre que demostraba los vínculos de la PSOE con el régimen de Delcy Rodríguez, es decir, el chavismo, y también PDVSA con Zapatero. Pues claro, aquí estamos con la conexión nacional, pero también la internacional. Aldama lo que venía a decir es, en este sobre se demuestra la financiación ilegal, se demuestra que se ha estado cobrando por parte de PDVSA y, por eso, también quizá, que esto muchas veces olvidamos, Pedro Sánchez es presidente de la Internacional Socialista. No hay que olvidarlo. Bueno, pues Víctor de Aldama se ponía nervioso porque, claro, se filtraba esto que no estaba previsto que se filtrara. Él dijo que lo iba a entregar, pero pues las cosas ya saben cómo son. Se ha filtrado y ha respondido con un vídeo de nuevo diciendo ¿y ahora qué? No sé por dónde viene la filtración, pero lo importante de todo esto es que al final se ha filtrado. Toda esa gente que me decía o que me tildaba de embustero, que no había sobre, incluso el propio Partido Socialista que hizo un escrito diciendo que no existía el sobre, bueno, pues ya podéis estar tranquilos y dormir tranquilos que el sobre existe y ha sido entregado. Después de que se ha filtrado lo del sobre, otra vez amenazas de muerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, díganmelo ustedes. Buena tarde a todos, un abrazo y besos. Gracias. Bueno, pues también hay que recalcar esas amenazas de muerte que pesan sobre Víctor de Aldama. Porque aunque la gente ya no se escandalice por nada, pues las cosas son como son. La mafia real existe. Y por supuesto que actúa. Víctor de Aldama además también sostiene que en cuanto conozcamos los detalles de ese sobre, Pedro Sánchez no va a poder seguir como presidente del gobierno. Esto lo ponemos en duda porque algo, vamos, que ya cuántas veces hemos dicho, ¿qué tiene que pasar para que la PSOE baje del 30%? El 30, ¿eh? No del 20, del 30. Pues ya no sabemos el qué. Ahora, se puede demostrar todo lo que está diciendo, pues sin duda sí que sería un antes y un después. Pero para conocer más detalles de la importancia de ese sobre que ha entregado Víctor de Aldama a la justicia, vamos a conectar con Rubén Arranz, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí pendientes de ese contenido de ese sobre que, según Aldama, va a suponer que Sánchez tenga que dejar de ser presidente del gobierno. ¿Qué nos puedes ir adelantando, Rubén? Pues vamos a ver lo que básicamente han publicado, lo que publicábamos en el Confidencial, lo publicaban mis compañeros José María Olmo y Bea Parera esta mañana. Este sobre, creo que es interesante en primer lugar comentar que surgía su contenido del que era el ministro del Poder Popular del Petróleo en Venezuela y su destinataria era Delcy Rodríguez, que sabemos que tenía ciertos nexos, cierta conexión con Víctor de Aldama. Y Víctor de Aldama había comentado en una de las declaraciones que hizo la Audiencia Nacional dentro de la investigación sobre la trama de los hidrocarburos, le habían preguntado por este sobre y él había comentado, bueno, eso es una cosa
sobre la que podemos negociar, podemos hablar en otro momento si a ustedes les interesa. ¿Por qué? Pues porque precisamente la estrategia procesal de Víctor Aldama, dirigida por su abogado, el señor Proclán, es la de entregar documentación que sea útil a la investigación para intentar no entrar en la cárcel, básicamente, o tener una pena lo menor posible dentro de las causas en las que está investigado. Entonces, del contenido de este sobre, ¿qué se sospecha? Pues básicamente que puede incluir pistas sobre una presunta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, que es algo que ya se deducía, si recordáis, de aquel informe de la UCO sobre la actividad de Santos Cerdán, en la que había una frase muy ilustrativa que decía que a lo mejor, y decía a lo mejor, no lo aseguraba, pero era una hipótesis, a lo mejor a Koldo García y a José Luis Ábalos los destituyeron, a Ábalos de ministro de Transportes, porque habrían montado o habrían tenido, y esto lo decía la UCO, reitero, un esquema, unos negocios paralelos a los que regían dentro del partido. A partir de ahí se empezó a sospechar. Unas fuentes mías me comentaban en su día que prestara mucha atención a esa frase porque había como ciertos indicios o ciertas sospechas de financiación irregular del PSOE, que es algo que hasta el momento no se ha podido demostrar, aunque evidentemente por el dinero en B que circulaba en el partido y por determinadas cuestiones como las que pueden desprenderse de la investigación de este sobre que entregó Víctor Aldama en la Audiencia Nacional dentro de una investigación dirigida por el juez Ismael Moreno hace 2 semanas, a lo mejor de esa información, de ese contenido, se pueden extraer algunas pistas sobre la financiación irregular del partido. Hay quien ha publicado que aquí habría hasta 250 millones de dólares en cupos de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, y que a lo mejor hay alguna parte que podría haber aterrizado en España de alguna manera. Pero ya digo que eso todavía no es seguro, está ahora bajo fase de investigación, claro. El contenido de ese sobre, por un lado está lo que tú comentas de PDVSA, pero también la financiación irregular de la PSOE, que vendría ligada con la financiación irregular de la Internacional Socialista, de la que es presidente Pedro Sánchez. Pues mira, Jano, yo creo que hay una cosa que hay que explicar desde el principio, aunque pueda parecer que me voy por las ramas, porque creo que ayuda muy bien a determinar en qué posición del mundo está España o más o menos cuáles son las máximas que mueven el socialismo español. Y todo tiene que ver con la Internacional Socialista. El socialismo mutó al principio del siglo XXI, en los últimos años del XX, en realidad ya se empezó a teorizar sobre cómo el eurosocialismo se había agotado esa fórmula de la Internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, y se veía cierta potencia en esas dictaduras o pseudo-autoritarismos con apariencia democrática surgidos del Foro de Sao Paulo posteriormente, es decir, lo que conocemos como el chavismo, kirchnerismo y compañía, es decir, cada uno con sus características que son muy diferentes. Y eso que, entre otras cosas, estuvo engrasado con el dinero turbio caribeño, de tráfico, por ejemplo, de hidrocarburos, además de otras sustancias de otros países, como la cocaína, vamos a hablar así, esto generó un bloque ahí y generó un lobby gigantesco dentro de Hispanoamérica. Y esas son realmente dictaduras que han vaciado las democracias poco a poco, las han convertido en autoritarismos, en tiranías. Y esas tiranías fueron, entre otras cosas, las que respaldaron la candidatura de Pedro Sánchez para presidir la Internacional Socialista. Es decir, el socialismo español era un socialismo en su día más con tendencia europeísta, renunció al marxismo y se movió precisamente por una moderación. Eso desapareció. Y prueba de ello es que a Pedro Sánchez le eligieron presidente de la Internacional Socialista. ¿Qué costaron esos apoyos o a cambio de qué esos apoyos o qué intereses se movieron por ahí detrás? Pues no se sabe. Es verdad que hay medios de comunicación que han publicado que a lo mejor dentro de ese sobre se encuentran algunas pistas que pueden ayudar a determinar el porqué de esa proyección hacia esa parte del mundo, ya no solamente de Pedro Sánchez, sino del socialismo español, porque todo este proceso empezó con Zapatero. Pero ya digo, de momento yo creo que eso son informaciones mediáticas que no hay nada público dentro de la investigación que ilustre sobre ello. Pero yo creo que es una cosa muy interesante. Pero desde luego que si Víctor de Aldama ha dicho que a lo mejor ahí hay claves para determinar la financiación irregular del PSOE, vamos a prestar mucha atención a esa pista, porque reitero, Aldama, que nos lo vendían como Anacleto agente secreto, eso fue una cosa que dijo Félix Bolaños, hay pistas que ha ofrecido sobre, por ejemplo, el cómo se establecían presuntas mordidas en la adjudicación de obra pública que han sido
radicalmente ciertas. Sí, sí, la verdad es que mentiras, de momento una que podamos contar cuando dijo que Begoña Gómez tenía una cuenta en el extranjero, que más que mentira, podríamos decir que no se ha podido demostrar, quizá. Lo demás lo ha ido cumpliendo, todo lo que dice. Él, bueno, cuando salió de prisión provisional, en aquel canutazo a las puertas estaba el Soto del Real, si no me equivoco, fue cuando dijo: este señor Pedro Sánchez es un mentiroso y lo voy a demostrar, es un mitómano, no para de mentir y parece que tiene Alzheimer. Pero no se preocupe que yo lo voy a demostrar pista por pista. Y además, yo creo que aquí hay una parte de venganza personal. Creo que el personaje es muy irascible o imprevisible incluso. De hecho, una parte de los sumarios, en un informe de la UCO, mejor dicho, se decía: no nos fiamos de este señor porque nos puede dejar vendidos en algún momento. Lo decían los guardias civiles que tenían ellos presuntamente metidos ahí, infiltrados en la Guardia Civil, en inteligencia. Pero es verdad que él dijo: lo que intenta es librarse una vez más de dormir a la sombra, y a partir de ahí él está intentando ayudar a la investigación con las cosas que sabe. Y reitero, si nos fijamos en aquel documentito, aquel papelito que analizamos, si te acuerdas, en su día en un programa, sobre cuáles eran las visitas o el plan que había cuando llegó Delcy Rodríguez a Barajas, ahí había personas relacionadas directamente con Víctor de Aldama. Es decir, yo creo que él por lo menos se movía en esos ambientes. Él también ha comentado que Zapatero voló en un jet privado a Venezuela, que era suyo. Es decir, él se movía en unos ambientes de los que a lo mejor, y hacía unas determinadas actividades, todo esto presuntamente, por supuesto, sobre los que no tengo ninguna duda que él tiene información relevante, sensible y que puede ser comprometedora. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque es verdad que en este principio de año todo este tema de la corrupción parece que se ha parado un poco, parece que hay como hay cierta planicie en la tensión, pero yo creo que puede explotar de un momento a otro de nuevo, así que permanezcan atentos a sus pantallas. Pues con eso nos quedamos. Permanezcan atentos a sus pantallas. Y, oye, qué decoración tan molona, Rubén. Bueno, la cambiaremos tarde o temprano, más tarde que temprano, pero siempre que queráis os la enseño sin ninguna vergüenza, por lo menos con un poco. No, que está muy bien. El viernes te vemos en lo que no te han contado, que seguro que tienes más cosas, porque esto, claro, se ha filtrado hoy, y que lo tenía ya la justicia. Pero bueno, Rubén hará sus investigaciones y el viernes no nos vamos a perder, como no hacemos, pero que esta semana con mayor motivo, lo que no te han contado. ¡Fuerte abrazo! Un abrazo, gracias, adiós. Hasta luego, Rubén. Pues esto nos cuenta Rubén Arranz, ese sobre que tanto tiempo llevaba Víctor Aldama diciendo que lo iba a entregar y la PSOE decía que no existía. Pues volvemos a la misma pregunta. ¿A quién creer? ¿A Víctor de Aldama o a la PSOE? Ustedes sabrán. ¡Comenzamos!